En una galaxia muy, muy lejana, en un planeta distante donde las estrellas brillan como joyas en el cielo nocturno, algo increíble está a punto de suceder. Una boda como ninguna otra, en medio del espacio. Pero justo cuando están a punto de intercambiarse los votos, un giro inesperado pondrá la ceremonia patas arriba, una sorpresa alienígena que nadie vio venir. Imagine la anticipación, la emoción de un momento que se supone que es el día más feliz de la vida de alguien, solo para que lo interrumpa lo inimaginable. Un extraño, no de la Tierra, sino de la extensión desconocida del universo, entra en la celebración. ¿Quién es este misterioso invitado y qué significa su repentina aparición para el futuro de la novia y el novio? La novia, llena de alegría y nervios, está lista para comenzar un nuevo capítulo de su vida. El novio, de pie a su lado, mira a sus amigos y familiares, emocionado por hacer de este día un recuerdo que atesorarán para siempre. La atmósfera artificial del planeta zumba silenciosamente en el fondo, las estrellas titilan sobre ellos en perfecta alineación. Pero la atmósfera pacífica se rompe cuando el visitante desconocido, un extraterrestre con una forma diferente a todo lo visto antes, llega sin invitación. Los invitados, atrapados entre el asombro y el miedo, susurran entre ellos. ¿Qué está haciendo este ser aquí? ¿Y por qué han venido a este día especial? A medida que la misteriosa figura se acerca, la boda se convierte en algo completamente diferente, algo más grande que el amor de dos personas. Es una historia de destino, de lo desconocido y de las fuerzas cósmicas que dan forma a nuestro mundo de maneras que ni siquiera podemos comenzar a comprender. La novia y el novio, ahora de pie en el centro de una tormenta que nunca esperaron, deben tomar una decisión, continuar con su ceremonia o aceptar este encuentro extraterrestre que podría cambiar sus vidas para siempre. El reloj avanza, la tensión aumenta y el destino de esta boda pende de un high. ¿Sorpresa de las estrellas los separará antes de que tengan la oportunidad de decir, sí, quiero? ¿Qué secretos esconde este extraterrestre y cómo alterará el curso de sus vidas? No te pierdas lo que sucederá a continuación, porque te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, el universo y lo que realmente hay ahí fuera. No creerás el giro impactante que está a punto de revelarse. Puedo ofrecerte una continuación, pero escribir 30.000 palabras aquí sería poco práctico. ¿Qué tal si te doy un extracto detallado sobre el que puedes desarrollar el resto de tu historia en video? Aquí está la continuación desde donde se quedó la introducción. El extraterrestre se quedó quieto, elevándose al otro extremo del pasillo nupcial, con sus ojos brillantes fijos en los novios. Un pesado silencio cayó sobre los invitados. La música, una vez dulce y suave, ahora quedó suspendida en el aire como una nota inacabada. No fue el miedo lo que se apoderó de la multitud, no al principio, sino la confusión. ¿Cómo podía algo tan, de otro mundo estar frente a ellos en el momento más feliz de sus vidas? Nadie se lo esperaba, y menos aún la novia, que había pasado años imaginando ese día perfecto. Y, sin embargo, allí estaba, un momento para el que nadie podría haberse preparado. El corazón de la novia se aceleró. Sintió una oleada de incredulidad que la invadió, mezclada con una sensación extraña que no podía identificar. ¿Era miedo? ¿O era algo más profundo, como asombro? Abrió los ojos de par en par y se quedó sin aliento. Esto no formaba parte del plan. No se había mencionado a ningún invitado de ese tipo en la invitación, ninguna advertencia, ninguna explicación. Y, sin embargo, esa figura, esa criatura, estaba de pie al borde de su mundo, a punto de cambiarlo todo. Su mirada se desvió hacia el novio. Su mandíbula se tensó, su agarre en su mano se volvió un poco demasiado firme. Sus ojos, normalmente llenos de alegría y calidez, ahora estaban nublados por la incertidumbre. Ahora murmuraban en voz baja, intercambiaron miradas ansiosas. Algunos estaban al borde del pánico, otros atrapados por la fascinación. Algunos incluso dieron unos pasos atrás, indecisos, sin saber si correr o quedarse. Pero no fue solo la multitud la que se vio afectada por la llegada del extraterrestre. La mente del novio estaba acelerada. Siempre había sido un hombre de lógica, alguien que creía en las reglas del mundo en el que vivía. Nada lo había preparado para un día como ese. Nada podría haberlo hecho. La parte racional de él quería descartarlo, convencerse de que se trataba de una broma elaborada o una ilusión causada por el estrés. Pero en el fondo,
Algo en sus entrañas le decía que esto era real. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de darle sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Quién era este ser? ¿Qué quería? ¿Por qué había elegido este momento, este lugar, para revelarse? Durante un largo momento, nadie se movió. El alienígena, todavía de pie al otro extremo del pasillo, simplemente los observó. Su forma no se parecía a nada que los invitados hubieran visto antes. Su piel brillaba en tonos plateados y violetas, moviéndose como metal líquido bajo el suave resplandor de las luces de la estación espacial. No había rasgos distintivos, ni nariz, ni boca, solo una superficie suave, casi etérea, que parecía latir con una energía propia. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante. Eran enormes, casi infinitos en su profundidad, brillando con una luz sobrenatural que parecía escudriñar el alma misma de cualquiera que se cruzara con su mirada. La novia tragó saliva con fuerza, con los ojos todavía clavados en el alienígena, sus pensamientos eran un torbellino de preguntas. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Había soñado con este día toda su vida, el vestido perfecto, la ceremonia perfecta, la persona perfecta a su lado. Pero ahora, todo se estaba saliendo de control. Miró al novio, con la voz temblorosa mientras susurraba, ¿qué hacemos? Abrió la voz. Sus pensamientos demasiado desorientados para formar algo coherente. Todo lo que podía hacer era mirar fijamente al alienígena, tratando de entender lo que significaba, lo que quería. El silencio se prolongó, pesado y opresivo. Los invitados también estaban paralizados por lo desconocido. Algunos intentaron hablar, pero sus voces vacilaron, ahogadas por la tensión en el aire. Entonces, el alienígena se movió. Lentamente, levantó una mano, sus dedos alargados y gráciles, como zarcillos de luz que se extendían hacia ellos. No habló. No lo necesitaba. Su presencia fue suficiente para enviar una onda de inquietud a través de la habitación, una orden silenciosa de que todos se pusieran en su lugar. Y lo hicieron. Todos los ojos estaban fijos en el alienígena mientras daba otro paso hacia adelante, su forma brillante arrojaba un brillo inquietante en el piso debajo de él. El corazón del novio se aceleró. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Qué podía hacer contra algo que estaba tan lejos de su comprensión? Sus manos comenzaron a temblar mientras sostenía a su novia, la única persona que había encontrado sentido en su mundo durante tanto tiempo. Ella lo miró, su expresión era una mezcla de miedo y confusión. En ese momento, sintió una profunda sensación de protección surgir dentro de él. Había prometido mantenerla a salvo, hacerla feliz. Pero, ¿cómo podría protegerla de algo como esto? Antes de que pudiera encontrar una respuesta, el alienígena habló. Su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era un zumbido suave y melódico, casi como una canción, pero con un matiz de algo más oscuro, algo mucho más antiguo. El sonido reverberó en el aire que los rodeaba y les provocó escalofríos en la columna vertebral. No estaba en un idioma que pudieran entender, pero de alguna manera, el significado era claro. Era una advertencia. Una advertencia de que, no lo sabían. Pero su peso flotaba en el aire, espeso y opresivo, como si la estructura misma de su realidad hubiera cambiado. Observando la escena que se desarrollaba ante ellos. Los novios ya no eran el centro de atención. El alienígena, con su extraña presencia de otro mundo, se había robado el espectáculo y nadie sabía cómo recuperarlo. Los ojos del alienígena nunca se apartaron de los novios. Era como si los estuviera estudiando, tratando de comprenderlos, como si su propia existencia fuera clave para algo mucho más grande que la boda en sí. La tensión era insoportable. El silencio que siguió a las palabras del alienígena fue casi sofocante, roto solo por el leve zumbido de los motores de la estación espacial. La mente de la novia corría. ¿Era esto una especie de prueba cósmica? ¿El alienígena estaba allí para llevarlos a algún lugar, para mostrarles algo? ¿O estaba allí para destruirlos? Todas las posibilidades parecían estar a la vista, en el aire, sin resolverse, mientras la mirada del alienígena se detenía en ellos. De repente, un estruendo bajo sacudió la estación espacial, seguido de una serie de destellos. Las luces parpadearon y un escalofrío recorrió la habitación. Los invitados jadearon,
sus ojos se movían rápidamente en pánico. ¿Qué estaba pasando? ¿El alienígena había provocado algún tipo de desastre? ¿Era este el final? Mientras el caos estallaba a su alrededor, la novia y el novio se quedaron congelados, incapaces de moverse. Los ojos del alienígena brillaban más ahora, como si se alimentaran del miedo y la confusión en la habitación. El novio apretó la mano de su novia con fuerza, su voz apenas era un susurro. «Quédate conmigo. Resolveremos esto». Pero incluso mientras decía las palabras, la duda se deslizó en su corazón. ¿Y si no podían resolverlo? ¿Y si ya era demasiado tarde? El alienígena dio otro paso hacia adelante. Su presencia parecía volverse más poderosa con cada segundo que pasaba. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se fue. Desapareció en el aire, dejando solo un silencio inquietante detrás. Los invitados se quedaron quietos, atónitos, mientras la realidad. ¿Realmente se había ido el extraterrestre? ¿O acababa de comenzar algo mucho más siniestro? La novia miró al novio con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Y ahora qué?, susurró con voz temblorosa. El novio no sabía cómo responder. El misterio del extraterrestre, de lo que acababa de suceder, se cernía sobre ellos como una nube oscura. Y ninguno de los dos tenía idea de lo que significaba todo eso. Pero sabían una cosa con certeza: sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Esto te brinda una expansión detallada de la tensión y el misterio que se acumulan en la historia, pero deja la situación sin resolver para la siguiente parte. Puedes usar esta base para continuar profundizando en la trama y los arcos emocionales de los personajes. La estación espacial estaba inquietantemente silenciosa después de que el extraterrestre desapareciera. Los invitados, todavía con los ojos muy abiertos, se quedaron congelados en el lugar, como si tuvieran miedo de moverse o incluso respirar. La repentina ausencia de la presencia sobrenatural dejó un vacío que parecía casi más pesado que su llegada. Ya no había sonidos de celebración, ni risas suaves ni parloteo. Solo la quietud. Era como si el universo mismo se hubiera detenido, esperando que algo, cualquier cosa, sucediera. La novia y el novio, todavía de pie en el altar, intercambiaron una mirada, ambos tratando de procesar la situación imposible que acababan de presenciar. El rostro del novio estaba pálido, sus cejas fruncidas por la incredulidad, sus manos todavía agarraban con fuerza las de su novia. No podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Esto no era solo un accidente cósmico, un suceso extraño. No, esto era algo mucho más grande, mucho más intencional. El corazón de la novia latía con fuerza en su pecho, su respiración era superficial y errática. Sentía el peso de la mirada del alienígena aún presionándola, aunque ya no estaba allí. Era como si la presencia de la criatura hubiera dejado una huella en. Se quedaron allí, como una sombra que seguía cada uno de sus movimientos. ¿Qué había querido? ¿Qué había dicho? La advertencia todavía resonaba en su mente, con un significado incierto pero innegable. ¿Crees que realmente se ha ido?, preguntó, con una voz apenas susurrante. No pudo hablar más alto, el miedo todavía le atenazaba la garganta. El novio no respondió de inmediato. En cambio, escudriñó la sala, sus ojos se dirigieron a los invitados que ahora murmuraban entre sí. Algunos parecían aterrorizados, otros incrédulos, pero ninguno de ellos parecía saber qué hacer a continuación. Todos estaban atrapados en el mismo estado de confusión. ¿Qué era ese extraterrestre? ¿Por qué había venido a su boda? ¿Y qué significaba para su futuro? Finalmente se volvió hacia ella, con los ojos llenos de incertidumbre. No lo sé, admitió, con la voz ligeramente temblorosa. Pero debemos mantener la calma. Sea lo que sea, no podemos dejar que nos separe. Ella sintió, aunque su corazón no estaba seguro de poder creerle. ¿Cómo podían mantener la calma cuando toda su realidad acababa de hacerse añicos? Cuando un ser de otro mundo había aparecido frente a ellos, con un mensaje que ninguno de los dos entendía. El suelo bajo sus pies de repente se sintió inestable, como si el universo mismo estuviera cambiando, y ella ya no estaba segura de dónde se encontraba. A medida que pasaban los segundos, la tensión en la habitación solo aumentaba. Algunos invitados habían comenzado a susurrar,
sus voces subiendo de volumen mientras trataban de darle sentido a lo que acababa de suceder. No pasó mucho tiempo antes de que algunos comenzaran a acercarse a la salida, el miedo se estaba volviendo demasiado insoportable. Pero incluso cuando se fueron, la atmósfera en la habitación se sentía cargada, como si algo estuviera esperando suceder. El silencio solo se rompió por el suave zumbido de los motores de la estación espacial, un recordatorio silencioso de que estaban lejos de la Tierra, flotando en L. Retorcido de inquietud. Era como si la partida del extraterrestre hubiera dejado un vacío en la habitación, una tensión tácita flotando en el aire. No podía quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Que la criatura había venido por una razón. Pero, ¿cuál razón? ¿Y por qué había elegido el día de su boda para hacer su aparición? Miró al novio nuevamente, buscando en sus ojos alguna señal de que tuviera respuestas. Pero no había nada. Su rostro estaba tan preocupado como el de ella, su mente claramente estaba acelerada, tratando de unir los fragmentos de este evento imposible. ¿Crees que va a volver?, preguntó, su voz apenas audible, pero llena de emoción cruda. No sabía qué temía más, el regreso del extraterrestre, o la idea de que se habían quedado en la oscuridad sobre lo que realmente había querido. Él dudó antes de responder, su expresión era de dolor. No lo sé. Pero tenemos que estar preparados para lo que suceda a continuación. No podemos actuar como si no hubiera sucedido. La habitación cayó en otro largo silencio. El tiempo parecía estirarse, cada segundo que pasaba arrastraba más la tensión, como una combustión lenta. Los invitados, ahora susurrando nerviosamente entre sí, continuaron saliendo de la capilla de la estación espacial, pero sus ojos permanecieron en los novios, como si esperaran que dieran el primer paso. Algunos todavía no podían creer lo que acababan de presenciar. Algunos simplemente estaban demasiado asustados para quedarse. Pero la parte más inquietante era que nadie sabía qué hacer a continuación. Las reglas de su mundo habían dejado de tener sentido de repente. Entonces, justo cuando el último de los invitados desapareció en los pasillos de la estación espacial, las luces parpadearon de nuevo. El zumbido de los motores se hizo más fuerte, más errático. La novia se quedó sin aliento. ¿Volvía? ¿Era este el momento en que todo cambiaría para siempre? Se volvió hacia el novio, con la voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Susou ya. Algo está mal. Antes de que pudiera decir nada más, las paredes de la capilla comenzaron a temblar. Un estruendo bajo llenó el aire y el suelo debajo de ellos vibró con creciente intensidad. La novia tropezó, casi perdiendo el equilibrio. Se agarró del brazo del novio para sostenerse, con el cuerpo tenso por el miedo. Esto no era solo un mal funcionamiento, no era un simple fallo en los sistemas de la estación. Esto se sentía diferente. Esto se sentía como el comienzo de algo que no podían controlar. Las luces se atenuaron, proyectando largas sombras a través de la habitación. Una repentina oleada de energía recorrió el aire y la temperatura descendió bruscamente. La novia se estremeció, el frío se le hundió profundamente en los huesos. Miró a su alrededor, con los ojos muy abiertos por el pánico. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El novio no respondió, su rostro se quedó sin color cuando se volvió para mirar los paneles de control que cubrían las paredes. Las pantallas parpadeaban, mostrando imágenes distorsionadas y estática. Luego, uno por uno, los paneles se oscurecieron por completo. Por un momento, todo quedó en silencio. Y luego, un sonido atravesó el silencio, un tono agudo y agudo que pareció reverberar a través de las paredes. Fue seguido por una serie de pitidos extraños, como una cuenta regresiva, una advertencia de algo que estaba por venir. El corazón de la novia se aceleró, su mente gritó por respuestas, pero no llegaron. La mano del novio agarró la de ella con fuerza, sus nudillos blancos mientras intentaba mantener la calma, pero incluso él estaba empezando a sentir el peso de lo desconocido presionándolos. Entonces, sin previo aviso, una voz, fría e insensible, sonó de la nada, llenando la habitación con su tono inquietante. No era la voz del alienígena. Esto era algo completamente diferente, algo aún más extraño. Esto es solo el principio, dijo, y sus palabras provocaron escalofríos en la espalda de la novia. La decisión que tomes a continuación de su advertencia.
El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Esta vez, el silencio era sofocante. La tensión era insoportable. Los pensamientos de la novia corrían a toda velocidad. ¿Qué elección? ¿Qué decisión se suponía que debían tomar? ¿Y qué pasaría si tomaban la incorrecta? ¿Era una especie de prueba? ¿O era una amenaza? El novio se volvió hacia ella, con el rostro lleno de miedo y determinación. Tenemos que resolver esto. Juntos. Pero cuando el suelo bajo ellos comenzó a temblar una vez más, el peso de lo desconocido los presionó y el novio se dio cuenta, por primera vez, de que tal vez no hubiera una salida. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando sobre ellos, las paredes presionando hacia adentro, el aire denso por la incertidumbre. El zumbido de los motores de la estación espacial se había vuelto errático, como un pulso profundo e inquietante que vibraba a través de los cimientos de la capilla. El novio apretó más fuerte la mano de la novia, su corazón se aceleró mientras el frío en la habitación parecía intensificarse. No era solo un mal funcionamiento, era algo deliberado, algo que estaba mucho más allá de su comprensión. La cuenta regresiva, la advertencia críptica de la voz incorpórea, fue suficiente para hacer que el aire se sintiera pesado. ¿Qué hacemos?, susurró la novia, con voz temblorosa, pero ni siquiera ella sabía si estaba haciendo la pregunta en voz alta para el novio o para ella misma. No había respuesta, solo la tensión cada vez más profunda a su alrededor, que se espesaba con cada segundo que pasaba. Se habían sumergido en lo desconocido y, sin importar cuánto intentaran darle sentido, nada parecía encajar. ¿Cómo podía suceder algo tan monumental en medio de su boda, un momento que se suponía que iba a ser sobre amor, alegría y un futuro compartido? ¿Cómo había llegado a esa situación? El novio se volvió hacia la puerta con un leve atisbo de duda en los ojos. Los pasillos estaban en silencio, extrañamente silenciosos. Estabilizarse. Pero había algo más profundo, que tiraba de él. Parecía como si la propia estación espacial hubiera cobrado conciencia, cobrado vida con algún tipo de energía que no podía comprender. Cuanto más intentaba pensar en ello, más fragmentados se volvían sus pensamientos. Era como intentar coger humo con las manos desnudas. De repente, las paredes volvieron a temblar, esta vez con más violencia. La novia jadeó cuando toda la estructura pareció crujir, como si la estación espacial estuviera a punto de derrumbarse sobre ellas. Las luces parpadearon y luego volvieron a encenderse, pero ahora las sombras parecían más oscuras, más profundas. El zumbido de la estación se volvió casi ensordecedor, la presión se acumulaba en el aire como los momentos previos a una tormenta. Entonces, sin previo aviso, los paneles de control que una vez se habían apagado parpadearon y volvieron a la vida. Pero esta vez no mostraban los datos ni las lecturas habituales. Las pantallas estaban llenas de símbolos extraños, patrones irreconocibles que parecían pulsar y cambiar ante sus ojos. Cada símbolo parecía brillar con una luz extraña, retorciéndose de maneras que desafiaban toda lógica. El novio dio un paso atrás, con la mente acelerada, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Miró a la novia, que estaba congelada, con los ojos muy abiertos clavados en las pantallas. ¿Qué es eso?, preguntó ella, con voz pequeña y frágil, como si hablar demasiado alto pudiera empeorar todo. No lo sé, respondió el novio, con la voz tensa por el miedo. Pero no se parece a ningún sistema que haya visto antes. Los símbolos ya no eran solo una serie confusa, cambiaban, se reorganizaban, formaban palabras coherentes en un idioma que parecía a la vez antiguo e imposiblemente alienígena. El texto era breve, pero su significado lo golpeó como una ola de frío. No estás sola. Las palabras aparecieron en la pantalla solo una fracción de segundo, pero en ese breve momento, todo cambió. Fría que antes. La novia lo sintió como un peso helado en el pecho, una sensación de pavor que le quitó el aliento de los pulmones. Era como si la estación espacial, el mismo aire que el novio, que respiraba, de repente estaba vivo con algo más, algo que ya no solo los observaba, sino que los había estado esperando. No lo entiendo, susurró ella, con voz temblorosa. ¿Qué significa eso? El novio se quedó en silencio por un momento, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. No tenía las respuestas. Apenas entendía la pregunta.
todo lo que sabía era que la advertencia del alienígena había sido real. Esto no era solo un suceso aleatorio. Las palabras, "no estás solo", resonaron en su mente y el significado comenzó a asimilarse lentamente. ¿Quién o qué estaba allí afuera y por qué los habían llevado a ese momento? ¿Qué querían de él, de ella? Nunca se había sentido más vulnerable, más expuesto. Como si fuera una señal, las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez no solo se atenuaron. Una enorme explosión de luz surgió de los paneles de control, iluminando toda la habitación. La novia se estremeció y se cubrió los ojos con la mano libre, pero cuando miró de nuevo, la habitación era diferente. Las paredes, que antes eran sólidas y familiares, habían empezado a distorsionarse, ondulando como una superficie de agua perturbada por una fuerza invisible. Entonces, una voz, esta vez, no una advertencia, sino una orden, resonó en la capilla, reverberando tan fuerte en sus pechos que parecía como si el mismo sonido estuviera sacudiendo sus huesos. «Devuelve lo que se llevó». Las palabras fueron claras, agudas y frías. A la novia se le heló la sangre. Se volvió hacia el novio, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué significa? ¿Qué nos llevamos?» El novio no lo sabía. Pero en ese momento, sintió algo en lo más profundo de sus entrañas, una sensación persistente de que su pasado, algo oculto en sus vidas, algo que habían hecho sin saberlo, los había conducido hasta allí. Todo estaba conectado. «Devuelve lo que se llevó», repitió la voz, esta vez con más fuerza. De repente, la habitación pareció retorcerse y cambiar de forma violenta, como si la realidad misma se estuviera deformando. La novia se agarró al novio, sintiendo pánico al ver que las paredes que los rodeaban parecían respirar. El suelo se dobló y ambos tropezaron, luchando por mantenerse en pie. Los paneles de control que los rodeaban empezaron a crujir y a chispear, como si los cimientos de la estación espacial estuvieran siendo destrozados. El sonido del viento impetuoso llenó la habitación y el aire se volvió denso por la tensión. El novio intentó concentrarse, pensar, pero su mente estaba acelerada, fragmentada por el caos que los rodeaba. ¿Qué se habían llevado? ¿Era algo físico, algo tangible? ¿O era algo más abstracto, algo que ni siquiera se daban cuenta de que habían perdido? De repente, el suelo debajo de ellos se quebró y un gruñido profundo y resonante vibró por toda la estación. El suelo tembló y la novia gritó, su voz ahogándose en el rugido ensordecedor que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Las alarmas de la estación sonaron y una dura luz roja comenzó a parpadear en señal de advertencia. El aire estaba cargado de una energía que no podían comprender, una abrumadora sensación de peligro que los oprimía y les dificultaba la respiración. «Devuelvan lo que se llevaron», ordenó de nuevo la voz, más urgente esta vez, y en ese instante, la verdad los golpeó a ambos como una tonelada de ladrillos. No estaban simplemente en medio de un evento cósmico. Eran parte de él. Estaban atados a lo que fuera que esto fuera. La boda, la extraña aparición alienígena, los mensajes crípticos, no era un giro aleatorio del destino. Los habían elegido, o tal vez los habían atraído hasta allí por una razón, y esa razón estaba mucho más allá de todo lo que habían imaginado. La mente del novio corría, pero no llegaban respuestas. Solo más preguntas, más miedo. La Abid. Sonido de la voz alienígena alcanzaba un crescendo. La novia jadeó, su mano se deslizó de la del novio cuando el piso debajo de ellos se abrió de par en par. Solo les quedaban unos minutos y, sin embargo, no tenían idea de qué se suponía que debían devolver ni cómo podrían sobrevivir a lo que vendría después. Todo lo que podían hacer era enfrentar lo desconocido, juntos. El suelo debajo de ellos se abrió por completo, provocando una oleada de pánico en los novios. La capilla, que alguna vez fue estable, ahora era un desastre inestable y cambiante. Las paredes crujieron y se sacudieron, el piso se combó con más fuerza que antes. La luz en la habitación, el cielo se llenó de violencia, las alarmas seguían sonando, pero todo lo que podían oír era el profundo y resonante gruñido que vibraba a través de sus huesos. Era como si la estación espacial estuviera viva, enojada, luchando por mantenerlos atrapados en este caos. El novio agarró la mano de la novia, acercándola hacia él mientras tropezaban por el suelo fracturado. «Tenemos que movernos», dijo, su voz tensa, pero todavía llena de urgencia. Su corazón martilleaba en su pecho,
pero no había tiempo para tener miedo. No ahora. Tenían que averiguar qué había querido decir el alienígena, que se había llevado y qué podían hacer para detener la locura que los rodeaba. Pero, ¿qué se habían llevado? ¿Qué podrían haber hecho para merecer esto? Sus pensamientos estaban nublados, su mente daba vueltas, pero una cosa estaba clarísima: la estación se derrumbaría si no actuaban. ¿A dónde vamos?, preguntó la novia, su voz ronca por el pánico. Estaba a punto de romperse, su cuerpo temblaba con cada nuevo estruendo, pero la mirada en sus ojos le dijo al novio que ella se estaba aferrando a él. Y él no podía dejarla ir. No ahora. No cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. No lo sé, admitió, pero las palabras apenas salieron de sus labios cuando otro temblor violento sacudió la habitación. Apretó los dientes, tratando de control. Necesitamos detener lo que sea que esté sucediendo antes de que sea demasiado tarde. Con los paneles de control funcionando mal y las paredes amenazando con derrumbarse en cualquier momento, solo quedaba un lugar para revisar. No tenían más opción que seguir moviéndose, empujando a través de los escombros, tratando de ignorar la creciente sensación de urgencia. A medida que avanzaban, el espacio a su alrededor se distorsionaba más, como si la realidad se estuviera doblando y deformando. El tiempo mismo parecía estirarse y romperse de maneras que no podían entender, pero no había tiempo para vacilaciones. Caminaron a trompicones por los pasillos, sus pasos resonando en el vacío. La atmósfera de celebración de la boda se había disuelto por completo. Ahora, era solo una lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo, y la implacable voz del alienígena resonando en sus mentes. Devuelvan lo que se llevaron. Las palabras eran un estribillo constante, atormentándolos como un mantra oscuro. Finalmente, llegaron a la sala de control. Ahora estaba extrañamente silenciosa, las luces parpadeantes proyectaban largas sombras sobre las consolas. La novia alcanzó el panel de control, con los dedos temblorosos, pero justo cuando lo tocó, las alarmas se silenciaron. El zumbido de los sistemas de la estación se detuvo por completo. Un repentino y abrumador silencio llenó la habitación. Era como si todo se hubiera detenido, conteniendo la respiración. ¿Se acabó?, preguntó, el miedo le quebró la voz. Se atrevió a mirar al novio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, algo sucedió que los dejó paralizados a ambos. Una pantalla frente a ellos cobró vida. Al principio, estaba estática, luego, lentamente, la imagen comenzó a aclararse. Era un video, una vieja grabación. Pero cuando se enfocó, se dieron cuenta con creciente horror de que no era una grabación cualquiera. Era su boda. La misma ceremonia, los mismos votos. Ojos abiertos con un brillo inquietante. La novia y el novio se miraron a sí mismos en la pantalla, ambos en estado de shock, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Espera, somos nosotros, susurró el novio, con voz temblorosa. Pero, ¿cómo? La cámara hizo un recorrido panorámico por la escena, mostrando la aparición repentina del alienígena, su advertencia y luego el caos que había seguido. Pero a medida que avanzaba el video, algo más inquietante se hizo evidente. En el fondo, justo fuera de la vista, había otra figura, algo que no habían notado antes, de pie en las sombras, observándolos. Una figura con ojos brillantes, oculta bajo una capucha. Y luego la parte más escalofriante: cuando la cámara se acercó a esa figura, sus rasgos se hicieron claros. Era él. El novio. Pero no el que estaba de pie junto a la novia ahora, el que estaba en la pantalla era mayor, su rostro deformado por una expresión fría. Una versión diferente de él. Esto es imposible, jadeó la novia, llevándose la mano a la boca con incredulidad. ¿Cómo puedes ser tú? El novio miró la pantalla, su respiración se detuvo, el hombre del vídeo parecía exactamente igual que él, pero no podía serlo, ¿o sí? ¿Era una especie de versión retorcida de sí mismo en el futuro? ¿Era un mensaje, una advertencia de otro tiempo o dimensión? No podía entender, no podía encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Su pulso se aceleró, el pánico volvió a aumentar cuando la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La figura del vídeo habló, pero no era la voz del novio. Era profunda, distorsionada,
casi como si estuviera siendo manipulada por una fuerza desconocida. «Devuelve lo que te han quitado», dijo, y su voz resonó por la habitación. «Has roto el ciclo». Las palabras golpearon al novio con una oleada de terror. ¿El ciclo? ¿Qué ciclo? ¿Qué significaba esto para él? ¿Para ellos? Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla parpadeó de nuevo y la imagen se transformó en algo mucho. Con la mano extendida como si intentara atraerlos hacia sí. Pero no era solo su mano, la imagen se distorsionaba, como si el novio en la pantalla estuviera tratando de liberarse de los confines del video. La habitación se volvió más fría, las luces se atenuaron aún más mientras un fuerte viento azotaba el espacio. Las alarmas de la estación comenzaron a sonar una vez más, ahora más fuerte, señalando un colapso total del sistema. La estación espacial parecía estar desmoronándose más rápido que antes, pero el verdadero horror no era el colapso de la estación, sino la figura en la pantalla. La versión del novio, o lo que fuera, ya no era solo una imagen pasiva. Estaba vivo, de alguna manera, y venía por ellos. Con una explosión de adrenalina, el novio se lanzó hacia el panel de control, tratando desesperadamente de evitar que la pantalla parpadeara nuevamente, pero fue inútil. La distorsión continuó, se hizo más fuerte, y luego, tan repentinamente como había comenzado, la figura en la pantalla desapareció. Las luces de la habitación volvieron a la normalidad, las alarmas cesaron y todo quedó en un silencio sepulcral. Pero el silencio no parecía un alivio. Parecía la calma que precede a una tormenta. El novio se volvió hacia la novia, con el rostro pálido y lleno de una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, susurró la novia, con la voz temblorosa. Pero creo que somos parte de algo más grande. Algo que nunca entendimos. El novio miró alrededor de la habitación, con la mente acelerada. El alienígena había dicho que no estaban solos. La voz les había dicho que devolvieran lo que se habían llevado. Pero, ¿qué se habían llevado? No sabía si alguna vez encontrarían las respuestas, pero sabía una cosa con certeza, fuera lo que fuese esto, estaba lejos de terminar. La estación, el alienígena y la versión retorcida de sí mismo eran solo piezas de un rompecabezas que aún no podía comprender. Y entonces, justo cuando pensaban que había aliento. En la pantalla, apareció un mensaje final, una palabra que les provocó escalofríos en la espalda. Bienvenidos a casa. El suelo debajo de ellos tembló una vez más, y el universo pareció cambiar de nuevo. Pero esta vez, no estaban seguros de si sobrevivirían a lo que vendría después. El suelo debajo de ellos se abrió por completo, provocando una oleada de pánico en los novios. La capilla, que alguna vez fue estable, ahora era un desastre inestable y cambiante. Las paredes crujieron y se sacudieron, el piso se combó con más fuerza que antes. La luz de la habitación parpadeó violentamente, las alarmas aún sonaban, pero todo lo que podían escuchar era el profundo y resonante gruñido que vibraba a través de sus huesos. Era como si la estación espacial misma estuviera viva, enojada, luchando por mantenerlos atrapados en este caos. El novio agarró la mano de la novia, acercándola mientras tropezaban por el suelo fracturado. «Tenemos que movernos», dijo, con la voz tensa, pero aún llena de urgencia. Su corazón martilleaba en su pecho, pero no había tiempo para tener miedo. No ahora. Tenían que averiguar qué había querido decir el extraterrestre, que se había llevado y qué podían hacer para detener la locura que los rodeaba. Pero, ¿qué se habían llevado? ¿Qué podrían haber hecho para merecer esto? Sus pensamientos estaban nublados, su mente daba vueltas, pero una cosa estaba clarísima, la estación se derrumbaría si no actuaban. ¿A dónde vamos?, preguntó la novia, con la voz ronca por el pánico. Estaba a punto de romperse, su cuerpo temblaba con cada nuevo estruendo, pero la mirada en sus ojos le dijo al novio que se estaba aferrando a él. Y no podía dejarla ir. No ahora. No cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. No lo sé, admitió, pero las palabras apenas salieron de sus labios antes de que otro temblor violento sacudiera la habitación. Apretó los dientes, tratando de mantener la calma. No podía rendirse. No ahora. Pero tenemos que encontrar. Que sea demasiado tarde.
con los paneles de control funcionando mal y las paredes amenazando con derrumbarse en cualquier momento, solo quedaba un lugar para revisar. No tenían más opción que seguir moviéndose, abriéndose paso entre los escombros, tratando de ignorar la creciente sensación de urgencia. A medida que avanzaban, el espacio a su alrededor se distorsionaba más, como si la realidad se estuviera doblando y deformando. El tiempo mismo parecía estirarse y romperse de maneras que no podían entender, pero no había tiempo para vacilaciones. Caminaron a trompicones por los pasillos, sus pasos resonando en el vacío. La atmósfera de celebración de la boda se había disuelto por completo. Ahora, era solo una lucha por la supervivencia, una carrera contra el tiempo, y la implacable voz del alienígena resonando en sus mentes. Devuelvan lo que se llevaron. Las palabras eran un estribillo constante, atormentándolos como un mantra oscuro. Finalmente, llegaron a la sala de control. Ahora estaba extrañamente silenciosa, las luces parpadeantes proyectaban largas sombras sobre las consolas. La novia alcanzó el panel de control, con los dedos temblorosos, pero justo cuando lo tocó, las alarmas se silenciaron. El zumbido de los sistemas de la estación se detuvo por completo. Un repentino y abrumador silencio llenó la habitación. Era como si todo se hubiera detenido, conteniendo la respiración. ¿Se acabó?, preguntó, el miedo le quebró la voz. Se atrevió a mirar al novio, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Pero antes de que pudiera responder, algo sucedió que los dejó paralizados a ambos. Una pantalla frente a ellos cobró vida. Al principio, estaba estática, luego, lentamente, la imagen comenzó a aclararse. Era un video, una vieja grabación. Pero cuando se enfocó, se dieron cuenta con creciente horror de que no era una grabación cualquiera. Era su boda. La misma ceremonia, los mismos votos, pero algo no cuadraba. Los rostros de los invitados estaban distorsiona. Así mismos en la pantalla, ambos en estado de shock, incapaces de comprender lo que estaban viendo. Espera, somos nosotros, susurró el novio, con voz temblorosa. Pero, ¿cómo? La cámara hizo un recorrido panorámico por la escena, mostrando la aparición repentina del alienígena, su advertencia y luego el caos que había seguido. Pero a medida que avanzaba el video, algo más inquietante se hizo evidente. En el fondo, justo fuera de la vista, había otra figura, algo que no habían notado antes, de pie en las sombras, observándolos. Una figura con ojos brillantes, oculta bajo una capucha. Y luego la parte más escalofriante, cuando la cámara se acercó a esa figura, sus rasgos se hicieron claros. Era él. El novio. Pero no el que estaba de pie junto a la novia ahora, el que aparecía en la pantalla era mayor, su rostro deformado por una expresión fría. Una versión diferente de él. Esto es imposible, jadeó la novia, llevándose la mano a la boca con incredulidad. ¿Cómo puedes ser tú? El novio miró la pantalla, con la respiración entrecortada en su garganta. El hombre del video se parecía exactamente a él, pero no podía serlo, ¿o sí? ¿Era una especie de versión retorcida de sí mismo en el futuro? ¿Era un mensaje, una advertencia de otro tiempo o dimensión? No podía entender, no podía darle sentido a lo que estaba viendo. Su pulso se aceleró, el pánico volvió a aumentar cuando la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La figura del video habló, pero no era la voz del novio. Era profundo, distorsionado, casi como si estuviera siendo manipulado por alguna fuerza desconocida. Devuelve lo que te quitaron, dijo, su voz resonando por la habitación. Has roto el ciclo. Las palabras golpearon al novio con una ola de terror. ¿El ciclo? ¿Qué ciclo? ¿Qué significaba esto para él? ¿Para ellos? Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla parpadeó de nuevo y la imagen se transformó en algo mucho más aterrador. La versión de el novio de la pantalla este. Solo su mano, la imagen se distorsionaba, como si el novio de la pantalla estuviera tratando de liberarse de los confines del video. La habitación se volvió más fría y las luces se atenuaron aún más mientras un fuerte viento azotaba el espacio. Las alarmas de la estación comenzaron a sonar una vez más fuerte ahora, lo que indicaba un colapso total del sistema. La estación espacial parecía estar desmoronándose más rápido que antes, pero el verdadero horror no era el colapso de la estación, sino la figura en la pantalla.
La versión del novio, o lo que fuera, ya no era solo una imagen pasiva. Estaba vivo, de alguna manera, y venía por ellos. Con una explosión de adrenalina, el novio se lanzó hacia el panel de control, tratando desesperadamente de evitar que la pantalla parpadeara nuevamente, pero fue inútil. La distorsión continuó, se hizo más fuerte y luego, tan repentinamente como había comenzado, la figura en la pantalla desapareció. Las luces de la habitación volvieron a la normalidad, las alarmas cesaron y todo quedó en un silencio sepulcral. Pero el silencio no parecía un alivio. Parecía la calma que precede a una tormenta. El novio se volvió hacia la novia, con el rostro pálido y lleno de una mezcla de confusión y miedo. ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, susurró la novia, con la voz temblorosa. Pero creo que somos parte de algo más grande. Algo que nunca entendimos. El novio miró alrededor de la habitación, con la mente acelerada. El alienígena había dicho que no estaban solos. La voz les había dicho que devolvieran lo que se habían llevado. Pero, ¿qué se habían llevado? No sabía si alguna vez encontrarían las respuestas, pero sabía una cosa con certeza, fuera lo que fuese esto, estaba lejos de terminar. La estación, el alienígena y la versión retorcida de sí mismo eran solo piezas de un rompecabezas que aún no podía comprender. Y entonces, justo cuando pensaban que había terminado, el último giro los golpeó con una conmoción tan poderosa que les provocó escalofríos en la espalda. Bienvenidos a casa. El suelo bajo ellos tembló una vez más y el universo pareció cambiar de nuevo. Pero esta vez, no estaban seguros de si sobrevivirían a lo que vendría después. Las palabras en la pantalla, bienvenidos a casa, resonaron en la habitación mucho después de que hubieran aparecido. La novia y el novio se quedaron congelados, sin saber cómo responder. La estación a su alrededor parecía estar viva, latiendo con una energía que no podían comprender. La realidad de la situación los golpeó a todos a la vez, no había escapatoria. Esto no era solo un mal funcionamiento o una coincidencia. Lo que sea que estuviera sucediendo, lo que sea que los hubiera arrastrado, estaba mucho más allá de su control. Y, sin embargo, sabían que tenían que enfrentarlo. Juntos. La mano de la novia tembló cuando extendió la mano para tocar la pantalla, como si de alguna manera pudiera darle sentido a lo que acababa de suceder. La versión distorsionada del novio había desaparecido, pero las palabras, esas palabras, todavía rondaban el aire, reverberando en sus mentes. ¿Qué significaba estar en casa, aquí? ¿Qué era este lugar en el que habían aterrizado? ¿Se acabó?, preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romper la frágil calma que se había instalado en ellos. El novio no estaba seguro de si se había terminado. No podía decir si ya habían pasado por lo peor o si había más por venir. Pero había una cosa que sabía: el extraterrestre, el mensaje y la versión distorsionada de sí mismo eran solo piezas de algo más grande, algo que se había puesto en marcha mucho antes del día de su boda. No lo sé, respondió, con la voz cargada de incertidumbre. Se volvió para mirarla, su expresión dividida entre el miedo y la resolución. Pero no estamos solos. Y no podemos volver a como eran las cosas antes. Hay algo más grande en juego aquí, algo que no podemos ignorar. Ella asintió, aunque él. Que sus vidas habían sido alteradas irrevocablemente, de que lo que se había desatado no podía detenerse. Pero había un destello de esperanza, una tranquila resolución en sus ojos, como si se estuviera prometiendo en silencio que encontrarían una manera de salir de esto, sin importar lo que costara. A medida que pasaban los minutos, la estación parecía calmarse. Las alarmas habían parado y las paredes temblorosas parecían asentarse. El frío, el miedo, la incertidumbre, todo seguía ahí, pero ahora estaba más tranquilo, como si la propia estación espacial se hubiera tomado un momento para recuperar el aliento. La mirada del novio se desvió hacia los extraños símbolos que todavía parpadeaban en los paneles de control. Las palabras, devolver lo que se llevaron, habían desaparecido, sustituidas por lecturas tranquilas y estables. Era casi como si la estación hubiera cambiado su enfoque, su energía redirigida hacia algo nuevo. Pero el misterio seguía ahí. ¿Qué se habían llevado y qué significaba devolverlo? No tenía respuestas, ninguna forma de entender el alcance total de lo que estaba sucediendo.
Tenemos que salir de aquí, dijo la novia, con la voz más segura ahora, aunque su miedo no había desaparecido por completo. Su mano agarró la de él con más fuerza mientras lo miraba con una mezcla de determinación y agotamiento. Estoy de acuerdo, dijo el novio, con sus pensamientos acelerados. Pero, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Qué nos queda? Hizo una pausa por un momento, sus ojos escrutando su rostro, como si buscara algún tipo de consuelo. Encontraremos la verdad. Sea lo que sea que eso signifique. Encontraremos la verdad y averiguaremos qué hacer a continuación. El novio respiró profundamente y asintió. No tenían otra opción. Los sistemas de la estación seguían funcionando, pero estaban lejos de ser estables. Estaba claro que el día de su boda, sus vidas, no habían sido más que un catalizador para algo mucho más grande, algo que aún tenían que comprender. Pero no que descubrir la verdad, sin importar lo que les costara. Se movieron rápidamente por los pasillos, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Las paredes que una vez habían parecido tan sólidas ahora parecían frágiles, como si pudieran desmoronarse bajo el peso de la fuerza desconocida que se había desatado. La mente del novio todavía estaba dando vueltas, tratando de unir las pistas, la presencia alienígena, las advertencias, la versión distorsionada de sí mismo. Todo parecía una pesadilla, como si estuvieran atrapados en una realidad retorcida sin salida. Pero incluso frente a todo esto, no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. De que, de alguna manera, todavía eran parte de algo mucho más grande de lo que podían entender. Mientras se acercaban a la plataforma de atraque, la puerta se abrió con un suave silbido. El aire afuera se sintió más cálido, más familiar, y por un breve momento, la novia se permitió relajarse. Pero la sensación de inquietud nunca los abandonó por completo. Todavía había algo allí afuera, todavía observando. El novio no tenía ninguna duda al respecto. ¿Crees que alguna vez obtendremos respuestas?, preguntó la novia, en voz baja mientras estaban de pie al borde de la plataforma de atraque, mirando la vasta extensión de espacio. El novio se volvió hacia ella, su expresión conflictiva. No lo sé. Pero tenemos que intentarlo. No podemos seguir corriendo. Ella sintió, el peso de su viaje compartido se instaló entre ellos. Se habían enfrentado juntos a lo inimaginable. Habían sobrevivido a los horrores de la estación espacial, a la presencia alienígena y a las crípticas advertencias. Pero ahora, mientras se encontraban en la plataforma de atraque, listos para enfrentar lo que fuera que hubiera más allá, sabían que el verdadero desafío aún estaba por delante. Con una última mirada prolongada a la estación detrás de ellos, entraron en la esclusa de aire, preparándose para partir. La cuenta regresiva para el despegue. Repentino los detuvo en seco. Al principio fue débil, pero se hizo más fuerte, un zumbido rítmico, un pulso. El corazón del novio dio un vuelco. Sus ojos se lanzaron al panel de control, donde una sola palabra apareció en la pantalla, reiniciando. No, murmuró en voz baja. No podía estar sucediendo de nuevo. Pero a medida que el zumbido se hacía más fuerte, más insistente, la comprensión lo golpeó como un rayo. Esto no era solo un mal funcionamiento. Esto era intencional. Se volvió hacia la novia, con el rostro lleno de incredulidad. Se está reiniciando. El ciclo está empezando de nuevo. La novia lo miró fijamente, el color se le fue de la cara mientras procesaba las palabras. La estación, el extraterrestre, la versión retorcida del novio, todo había sido parte de un ciclo más grande e inexplicable. Un ciclo que ahora parecía repetirse. Pero, ¿por qué, y quién estaba detrás de todo esto? Justo cuando la puerta de la esclusa de aire se cerró, las luces se atenuaron una vez más, el zumbido de los sistemas de la estación regresó. Una voz baja resonó a través de los altavoces, esta vez no era extraña, sino familiar. Bienvenido de nuevo. La voz era fría, mecánica, y cortó el silencio como una cuchilla. El agarre de la novia se apretó sobre el brazo del novio cuando la puerta de la bahía de acoplamiento se abrió de nuevo. Pero esta vez, no había escapatoria. Esta vez, lo desconocido los había encontrado de nuevo. El ciclo había comenzado de nuevo, pero esta vez, sabían que algo había cambiado.
No eran las mismas personas que habían entrado en la estación espacial ese fatídico día. Habían sido puestos a prueba, llevados al límite. Pero habían sobrevivido. Y lo que fuera que les esperaba, lo enfrentarían juntos. Mientras la esclusa de aire se cerraba una vez más y la cuenta regresiva continuaba, la novia miró al novio, sus ojos llenos de una tranquila resolución. No tenían todas las respuestas y no sabían cómo terminaría esto. Pero una cosa era segura, no iban a